Hola, nuevamente en Filosofía desde acá nos acercamos para compartir nuestras reflexiones. Seguimos con la temática del poder. Hace poco trabajamos con Nicolás Maquiavelo y ahora vamos a dedicarnos a alguien que no es un filósofo, pero que nos mostró como nadie el poder en juego. Nos referimos a William Shakespeare. Aquellos que no pasaron por aquí todavía, hay varios trabajos nuestros que pueden escuchar, no solo en relación al poder. Si los buscan en el podcast los encuentran, y aquellos a los que les interesa esta temática pueden empezar por este, que va a ser el nuevo, o bien remitirse a Maquiavelo. En nuestra reflexión sobre Shakespeare van a aparecer comparaciones con Maquiavelo, porque tenemos en cuenta que ustedes ya lo han escuchado o bien pueden escucharlo en este momento. Muchas gracias. Les recordamos que también por YouTube Music nos pueden seguir. Van a aparecer los cartelitos para que puedan acceder. Y comenzamos entonces con William Shakespeare, el poder en juego. Nos dice Tomás Abraham: insistir obcecadamente en solucionar el enigma no solo confunde la puerta de salida, sino que desperdicia imaginación. Martin Heidegger dice: se piensa lo que no se sabe, y cuando se sabe no se piensa. Solo sé que nada sé de Shakespeare. Ese es nuestro inicio para nuestra reflexión en relación al dramaturgo inglés. Vamos a ver un poquito el contexto de la época. William Shakespeare pertenece, como Maquiavelo, al humanismo, la época de la aparición de la problemática humana, de la afirmación del hombre como centro del mundo, o lo que también se conoce como el canon occidental. Momento excepcional, tanto en hombres como en cultura. Tiene su denominador común en la aparición del pensamiento político para la regulación y organización de los estados nacionales. Época de crisis, de ruptura y fragmentación de un ideal anterior que ya no prevalece. Como comentamos al hablar de Maquiavelo, surge lo que se denominó el cambio de mentalidades. En Inglaterra acontece a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. El concepto de mentalidad deriva de la palabra mentality, usada por los filósofos ingleses de la Revolución del siglo XVII. Se encuentra en ese tiempo los primeros grupos políticos cohesionados por mentalidades colectivas, debido a las obras del liberalismo y en relación con las autoridades establecidas, monarquía e iglesia. Se constituye en Inglaterra un pensamiento liberal, mientras que en España cristaliza un pensamiento conservador. A la par, se da la conversión de todo un país a una nueva iglesia por el mandato de un rey, Enrique VIII. Sin embargo, esto no desplazaba la fe de la población hacia una nueva pastoral, ni conseguía el consenso unánime para condenar a la iglesia y su papa. El puritanismo hace su entrada. Aunque no por eso la masa de fieles se convierte a la nueva fe ni se alejan del tradicional popular catolicismo. El comienzo del siglo XVII para Inglaterra fue un periodo de cambios y profundas transformaciones. Las ideologías de los nacientes estados no se consumaban en hechos concretos debido a que la sociedad europea buscaba aún su identidad. Los ingleses comenzaron a fundir el mito de Arturo y el de Isabel, los principios religiosos reformados, las transformaciones sociales y económicas, los adelantos tecnológicos y científicos, con las ambiciones monárquicas durante el reinado de Isabel Tudor, para hacer de Inglaterra un reino poderoso, temible e invencible. Pero todo lo logrado pareció diluirse con la llegada al trono de los Estuardo. Fue una tragedia esperada. La reina Isabel moría sin dejar sucesor, y con ella moría la última de los Tudor. Nuevos reyes llegaron desde Escocia, y la dinastía Estuardo comenzó su reinado. Sin embargo, permanecieron inalterables los legados de la tradición isabelina, como suele suceder en periodos de transición, en hombres que se enfrentaron con la corte del nuevo monarca. Ejemplo de ello fueron Sir Francis Bacon y William Shakespeare, protagonistas y aliados claves del ideal isabelino que supieron responder a los cambios del nuevo siglo. Francis Bacon fue uno de los hombres que desde el Parlamento acompañó a la reina en la consolidación de la idea imperial. Dedicado a los asuntos políticos, se concentró en convencer de la importancia que tenía el saber
para consolidar el poder de Inglaterra sobre las nuevas tierras descubiertas. Como filósofo, buscaba consolidar su proyecto científico, trabajando por una nueva educación y el desarrollo de la ciencia utilitaria para el beneficio de la sociedad. Su objetivo era establecer y extender el dominio de la humanidad sobre el mundo, lo que dependía tanto de las artes como de las ciencias. La idea imperial circulaba durante el periodo isabelino en poemas, dibujos y obras populares de teatro que conformaban un medio de irradiación cultural. Para Bacon se debía crear el reino del saber en Inglaterra como base que fundamente el poder imperial. Shakespeare vivió en un momento donde comenzaba la comprensión moderna del cosmos. Giordano Bruno y Tycho Brahe fueron figuras cercanas a él y revelan su interés por las cuestiones relacionadas con las estrellas. La trama de Hamlet presenta coincidencias con la figura y trabajo del célebre astrónomo danés nombrado Tycho Brahe. El saber como fuente de poder alimenta las ambiciones y los anhelos de superioridad del mundo inglés. La vida de William Shakespeare también coincide con un periodo determinante de la historia política de Inglaterra. Se disputan las dos guerras civiles de los siglos XVI y XVII respectivamente. El reinado de Isabel I ofreció una ilusión de estabilidad, pero tras esa ilusión lidió con turbulencias que no tardaron en aflorar durante el mandato del rey Jacobo y terminaron destruyendo a sus herederos. Es la época del desarrollo del teatro clásico, no solo por la cantidad y calidad de piezas escritas y representadas en este periodo, sino también por la centralidad que alcanzó entre el conjunto de expresiones culturales de la época. La cultura isabelina se define por su teatro clásico, sobre todo el que Shakespeare expresa. Al teatro acudían todas las clases sociales y se hablaba y criticaba todo. Era el foro nacional. El carácter del teatro como espectáculo popular, dirigido por igual al vulgo y a la nobleza, era algo más que una diversión. La escena era el lugar donde el pueblo accedía a una imagen de sí mismo y también un modo de influir en esa imagen. Sus grandes tragedias exigen la identificación imaginativa del público. En el teatro, lo fantástico y lo real se tocan. Nos dice Silvio Maresca en Fragmento de una meditación sobre el poder. El teatro se desprende naturalmente del juego del poder. La tragedia y la comedia se alternan en la escena. Por lo general, a la retracción de la tragedia sucede el advenimiento de la comedia. La conformación de la identidad inglesa y el ideal de la monarquía tuvieron en el teatro su mayor aliado, ya que era el medio donde se divulgaban saberes, principios, anhelos y ambiciones. Fue el modo fundamental de difundir una ideología. Según Patrick Cradwell, citado por Eduardo Rinesi, la imaginación de los isabelinos anticipó la realidad de la guerra civil que sufrieron sus nietos. El teatro expresaba artísticamente una situación de descalabro de los órdenes simbólicos, de desajuste de los sistemas morales y de desquicio de las seguridades filosóficas, políticas y religiosas, que era la que se vivía en el afuera. Es el mundo fuera de quicio, tal como alude en Hamlet, el mundo social y político inglés de esos años. Sin embargo, como suele suceder, por debajo o por detrás de esta interpretación, de esta fachada de la época, podemos encontrar otra forma de comprenderla, sobre todo porque si no, resulta un poco incoherente y difícil de justificar la aparición de obras como las tragedias de Shakespeare. Si todo se trataba de un cambio de mentalidades, de una nueva forma de definir la relación del hombre con la naturaleza y con los otros hombres, ¿cómo se comprenden Hamlet, Macbeth o Ricardo III? Margaret Tilliard, en su obra The Elizabethan World Picture de 1943, El mundo, imagen del mundo de Elizabeth, nos brinda una mirada diferente a esta interpretación de la cultura isabelina. Pensar esa cultura como un periodo humanístico y secular, empeñado en afirmar la dignidad del hombre frente al ascetismo de la misantropía medieval, sería errado. Su tesis es que la cosmovisión de este periodo se sostenía sobre dos ideas medievales, la de un orden jerárquico del universo y la de la caída por el pecado. La idea de un universo ordenado, organizado alrededor de un sistema fijo de jerarquías y la idea del pecado, siendo su principal efecto la alteración de ese orden divino. Tilliard plantea que en los días de Shakespeare estaba plenamente vigente en Inglaterra
una cosmovisión sostenida sobre la idea fundamental de la existencia de un orden jerárquico natural del cosmos, idea que es la menos trágica y más opuesta al espíritu mismo de la tragedia, la idea de la armonía natural del universo. ¿Qué sucedió en la cultura inglesa de ese momento histórico para que surgiera la sensibilidad trágica sobre la que se desarrolló el teatro clásico? Hay tragedia solo cuando los hombres deben actuar, como el príncipe de Maquiavelo, o no deben actuar, como Hamlet, en un mundo sobre el cual no lo saben todo ni pueden pretender hacerlo. ¿Cómo fue posible el surgimiento de este teatro clásico? Sucede que no todo es armonía en ese mundo, ya que existe el pecado junto a ese orden natural del cosmos. El pecado de los hombres deja al mundo fuera de quicio, invierte las jerarquías y altera los tiempos. Por esto hay tragedia, ya que el orden natural del cosmos fue perturbado. Y la tarea del héroe trágico es volver a poner el mundo en orden. La tragedia griega puede ser el espejo de Inglaterra, porque más allá de los cambios en el tiempo y el espacio, la esencia humana no cambia, como también lo sostiene Maquiavelo. ¿Quién es Shakespeare? William Shakespeare, 1564-1616, pertenece a la generación de finales del siglo XVI. Se piensa que llegó a Londres en algún momento de la segunda mitad de la década de 1580. Los datos que se conocen son particularmente insuficientes. Partida de nacimiento, partida de defunción. Fuera de estas evidencias, todo lo que se ha dicho de la vida de Shakespeare es dudoso. En Londres entra en contacto con la obra del dramaturgo Christopher Marlowe y se encuentra allí con un ambiente inserto en la polémica política entre las virtudes aristocráticas contra las virtudes burguesas. En ese choque aparecen los grandes temas: el poder, la soberanía, el dominio, la tiranía. Ellos configuran el nacionalismo isabelino, que influyó decisivamente en la creación de una conciencia nacional. Predominaba en la sociedad británica el espíritu burgués. El padre de Shakespeare lo fue. Nuestro autor alcanzó gran importancia para los personajes de su generación, comenzando por la reina Isabel I y en hombres como Walter Raleigh, Humphrey Gilbert, Sir Thomas Gates, Francis Drake. La atmósfera del Renacimiento inglés estaba impregnada por la magia, la alquimia, la cábala. Con su influencia interpretó la realidad de su tiempo, los cambios y las transformaciones de la sociedad. A través de sus obras logró que los ideales y las aspiraciones de su reina y de Inglaterra se constituyeran en los intereses y anhelos de la sociedad inglesa. Fue su escritor paradigmático. Sus obras muestran los modos de sentir y pensar de los hombres y mujeres de la época, tanto de nobles como hombres comunes, con recursos como la burla, la melancolía, la sátira, las pasiones y también lo ideológico y lo utópico. Según Tilliard, nuestro autor se encuentra dentro de la más pura tradición medieval. Elogia al hombre creado a la imagen de Dios en su estado anterior a la caída y cree en lo que idealmente aún es capaz de hacer. Lo coloca en el tradicional marco cósmico entre los ángeles y las bestias, ejemplo de la visión teocéntrica. En Hamlet, es clara la conciencia shakespeariana de que el hombre es en acción como un ángel, en penetración como un dios, pero capaz de todas las bajezas. Si bien Maquiavelo no le daría tantos tintes positivos, coincidiría en relación a su capacidad para el mal. Sin embargo, recordemos que el florentino le arroga la virtud como su posibilidad de ser audaz en la acción, sobre todo en la acción política. En Shakespeare encontramos resabios de una herencia republicana que se remonta a los clásicos antiguos, Polibio, Cicerón, Tito Livio o Sallusto. Una formación que lo ubica en consonancia con su época, que revaloriza a los clásicos. A pesar de la fuerte presencia puritana, tenía mucho conocimiento de la literatura legal y política de su tiempo y colaboró con el proyecto imperial isabelino. Shakespeare escribe sobre los reyes y la historia de Inglaterra del siglo XV, una historia que desemboca en la reina que lo subvenciona. Se inicia como dramaturgo con la trilogía de Enrique VI en 1589, que junto a Ricardo III de 1592 conforma su particular recreación de la Guerra de las Dos Rosas. No fue ajeno a esta labor de propaganda, pero los dramas históricos servían también para advertir de otro peligro, el de la ruptura intestina y la desunión. Los personajes que construye se constituyen por las relaciones de unos con otros, relaciones humanas donde el poder
siempre está presente. Shakespeare pensaba en sus actores y hacía teatro para ellos. Creó un orden escénico que suplantaba la realidad y que todos aceptaban. Escribe su última obra teatral, La Tempestad, a comienzos del siglo XVII, mostrándonos las fantasías y los sueños de la época. Nos dice Próspero, su protagonista, que estos actores, como ya te avisé, eran solo espíritus y se han fundido en el aire, es decir, la fantasía terminó. ¿Quién es Shakespeare? ¿En qué rasgo de carácter, en qué tipología lo podemos ubicar? ¿Cómo podríamos distinguir a Shakespeare en sus personajes? ¿A quién se parece? ¿A Iago? ¿A Otelo? ¿A Hamlet o a Ricardo III? Shakespeare no se muestra a sí mismo, sino que se diluye en todos sus personajes. Podríamos exagerar y afirmar que de algún modo Shakespeare no existe. Los que existen son Otelo, Hamlet, Calibán, Ricardo III, Antonio y Cleopatra, Macbeth, Romeo y Julieta, es decir, todas sus creaciones, construidos con las crónicas que circulaban en su época sobre la monarquía inglesa del siglo XIV y fines del siglo XV. Sensibilizado quizás por un mundo donde ahorcar, descuartizar y torturar eran moneda corriente. Sus obras dejan la inquietud sobre el autor como otro drama humano. Escribe, vive y piensa como un actor. Hay una cuestión del espacio, de la escena y de los tiempos del drama que tiñen el desarrollo de las acciones y el modo de desenvolver y mostrar lo que podemos decodificar como sus ideas. Sobre el estilo de Shakespeare podría decirse que es un estilo tan eficaz como misterioso. No podemos afirmar que sus dramas históricos sean fiel reflejo de la situación política, ni que la aparición de brujas y espectros lo afilien directamente a las sociedades herméticas, que desarrollaban las ideas y creencias de Hermes Trismegisto, filósofo de la época del helenismo. Tomaremos al respecto cierta vía media. Entre las diferentes lecturas que se hacen de la obra shakespeariana, encontramos las que acentúan sus aspectos centrados en el tema del poder. En ellas podemos vislumbrar escenas donde pareciera preguntarse quién detenta el poder, cómo se ejerce, a quiénes somete y a quiénes beneficia, en qué valores se basa, cuáles son los grupos sociales que representa. El poder divide a la sociedad entre dominantes y dominados, pero ¿en nombre de quién nos habla Shakespeare? ¿A qué intereses favorece? ¿Cuál es la visión del mundo? Iremos de a poco encontrando las respuestas. Sus personajes también son interrogados y los críticos no logran un acuerdo. Nos dice Tomás Abraham, filósofo argentino, que sus protagonistas recorren un ciclo que se repite en el que un aspirante al reino destrona a un monarca decadente. Por lo general lo asesina luego de haberlo venerado. Una vez en el trono se corona con toda la gloria, se apodera de él una ansia ilimitada de poder. Hace un uso cruel de su investidura, pero no puede disfrutar de su posición dominante. Se siente rodeado de enemigos, huele conspiraciones, se produce una crisis de legitimidad. Cuando todo parecía seguro, se despiertan ánimos de venganza en quienes estaban sometidos largo tiempo. Todo esto ocurre mientras el rey se debate consigo mismo para no equivocarse en el camino a tomar para evitar ser destronado. Hay un nuevo aspirante que trama su derrocamiento, organiza el asesinato, sobreviene la catástrofe, acaece el derrumbe terminal del monarca que muere ajusticiado y asistimos a la coronación del nuevo rey, nos dice Abraham en Shakespeare, el antifilósofo. No se puede afirmar que esto suceda linealmente en todas sus obras. Tiene sus diferencias, ya que no siempre hay crueldad en quien tiene el poder o no siempre es víctima de un asesinato de manos de quien se corona como nuevo rey. Sí es patente en Ricardo III, quien ya no necesita de un relato legitimador ni hacer uso de los atributos simbólicos del poder. Es decir, allí el poder se presenta sin máscaras, desembosado, como gustaba decir Silvio Maresca. Ricardo mismo es el magnífico, y nos sigue diciendo Tomás Abraham. Y puede mostrarse desnudo, mentir a viva voz, mofarse de las artes del disimulo, mostrar la artimaña en toda su verdad, engañar sin disfraz, anunciar públicamente su propia parodia y develar el artificio y la simulación, imponer así su dominación como un déspota sobrehumano. Es decir, puede presentarse sin necesidad de artilugios ni justificaciones. Un aspecto fundamental tanto en la vida como en el pensamiento filosófico es la cuestión de la libertad. De acuerdo a cómo la comprendemos y cómo nos posicionemos respecto de ella, serán los límites dentro de los cuales se desarrollará la acción humana y las posibilidades de tomar decisiones, sobre todo dentro de la óptica desde la cual estamos analizando a nuestro autor,
la política y el poder. En Shakespeare la libertad puede ser acción, pero también resistencia, dos nociones con las que Isaiah Berlin compondrá su tesis. En dos conceptos de libertad definió la acción como libertad positiva, la capacidad que tiene la persona de ser dueña de su voluntad y así controlar y determinar sus acciones y su destino. La estructura política y moral de las sociedades abiertas se asienta sobre esta totalidad compleja. La libertad en Shakespeare es resistencia, es decir, libertad negativa para Berlin. En el dramaturgo, la libertad es más sombría y reactiva. Se deposita en ella el peso que el calvinismo y la reforma ejercieron sobre la Inglaterra de su época. Los hombres son a veces dueños de su destino y no culpemos a la mala estrella de nuestras faltas. Son palabras pronunciadas por Casio ante Bruto en Julio César. Allí la libertad es un instrumento de reacción frente al destino o bien de reapropiación del mismo a través del carácter humano, a pesar de sus flaquezas y culpas. En contraposición con Maquiavelo, que no culpa ni espera todo de la fortuna, lo que Shakespeare llama la mala estrella. Para el florentino, el hombre posee su virtus para lograr su destino. El ejercicio de la libertad casi siempre requiere la lucha ante la fatalidad y esto depende de la voluntad y del intelecto humano para Maquiavelo. Para el calvinismo, la libertad y la imaginación son las que empujaron a los hombres a la caída del pecado original. Los personajes de Shakespeare no son plenamente libres para autorrealizarse mediante ellas, porque estas capacidades no son confiables en términos morales. Los dilemas que recorren las obras de Shakespeare se basan en estas facultades. Son las experiencias de donde surgen y también las herramientas con las que lograr un espacio de autonomía moral para vencer la culpa y el destino. Todo el horizonte moral protestante de Shakespeare es ajeno a Maquiavelo, quien aconseja al hombre de poder no someterse ni siquiera al horizonte católico, que siempre fue más laxo. La acción del hombre para Maquiavelo debe llevar a la autorrealización en este mundo, al autodominio y al dominio, herencia de Roma. En cambio, la libertad shakespeariana no es autorrealización, sino autonomía, para alejar la culpa de caer en el pecado. Se es libre para tratar de ser fiel a lo que se fue, a su verdadera esencia. La palabra libertad siempre es contrapuesta a confinado, aprisionado, sometido, constreñido o temeroso. Libertad, en definitiva, es liberarse del pecado cometido y volver a la gracia. La libertad se proyecta como una búsqueda de autonomía moral para ser lo que se ha dejado de ser, dudando de que esto sea posible aún para aquel que se considere dueño de sí mismo. He aquí la tragedia. Una vez caído en el pecado de soberbia, orgullo, lujuria por el poder, no hay vuelta atrás. ¿Qué mejor que Macbeth para mostrarlo? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad en Shakespeare? La libertad existe, solo que cercada por amenazas y obstaculizada por 1000 dificultades. Frágil, débil, poco confiable y huidiza. La sombra del destino amenaza y nos advierte que podemos ser desintegrados por la furia de la adversidad, ya que la vida nada vale. Solo cuenta la estima que tenemos hacia nuestra propia dignidad. Es el fatalismo que liga Cranwell con Calvino el que subyace en las tragedias de Shakespeare. La libertad es un refugio de dignidad frente a las tempestades de la fortuna. Es la libertad negativa en sentido berliniano. Una libertad contradictoria porque, inspirada en el calvinismo, no es confiable como tampoco lo es la imaginación, ya que se las considera impulsoras originales del pecado. Se es libre para decir no y afrontar dignamente un destino. Decir no para salvaguardar o recobrar la dignidad. Resuena el Antiguo Testamento, pero también la moral del estoicismo frente a la desmesura del poder. La política a veces está prefigurada por el arte. Fue la introducción. En la próxima entrega comenzaremos con sus obras. Ricardo III, Ricardo II, Macbeth y La Tempestad son las elegidas para transitar el juego del poder en Shakespeare.